al llegar al quinto domingo de la Cuaresma, hemos escuchado esta palabra en la que de manera especial hoy el Señor nos da su testimonio. Estamos cerca de la celebración de los misterios de la Pascua de Cristo. Y esta celebración tiene que ver para nosotros los cristianos con el camino que también estamos dispuestos a hacer o no con el Señor. Porque celebrar los días santos no es repetir acontecimientos que nos convocan a todos y que es ocasión de descanso, de vacaciones, de distracción, de salir un poco de la rutina, como se nos ha convertido a lo mejor para muchos de nosotros la vivencia de estos días santos. No. La celebración de la Pascua de Cristo para nosotros, los que creemos en Él, los que hemos sido incorporados por el bautismo al Señor Jesús, como miembros vivos de la Iglesia y por lo tanto participando de la vida del Señor, como hijos de Dios, herederos de la vida eterna, merecedores de la gracia, de la resurrección y de la eternidad, que Cristo Jesús nos alcanzó venciendo la muerte, es para nosotros también una responsabilidad de asumir con Cristo el camino de la cruz. Fíjense cómo el Señor dice, y estas palabras suyas tendríamos que aplicarlas también a nosotros, que se supone somos los discípulos del Señor, que vamos haciendo camino con Él, a quien servimos, a quien oramos, a quien el Señor invocamos en nuestras necesidades, de quien escuchamos su palabra para que nos comunique la vida y rehacer así la vida que vamos haciendo en este mundo con la luz de la sabiduría misma de Dios y de sus palabras, y no con una vida a nuestro antojo, según nuestros caprichos y nuestras fragilidades humanas. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, dice Jesús. Es decir, ha llegado la hora en la que ahora tiene sentido todo su ministerio, toda su predicación, todo lo que ha hablado del amor, todo lo que ha hablado de la reconciliación y del perdón, cada gesto, cada llamada del Señor a perdonar siempre, a poner la mejilla, a compartir el vestido, a dar la limosna sin saber que nuestra mano izquierda sepa lo que hace la derecha, a orar desde la intimidad a Dios, presentando a Dios con fe cada necesidad y entendiendo que el Señor ve el interior y el corazón del hombre. Esa práctica del sacrificio y de la renuncia a sí mismos para poder dar y compartir al otro. Esa predicación de la misericordia de Dios, de dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, dichosos los que sienten tristeza, los que son perseguidos, los que tienen hambre, los que tienen sed. Toda esa predicación del Señor de la vida, que perdona los pecados, que sana al paralítico, limpia al leproso. Todo ese ministerio del Señor se cumple en este momento, en la hora de su glorificación. Ha llegado la hora de que ahora yo dé testimonio de todo lo que ya han visto, lo que han escuchado, de todo el camino que han hecho conmigo como discípulos. Y en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si yo me voy como si nada y no asumo el camino de la cruz y de la muerte, de la renuncia a mí mismo para darles mi vida a ustedes, de nada sirvió todo lo que pasó. No seré más que otro profeta más,
que otro padre espiritual muy grande y digno que conoció la tierra, como cualquiera de los otros que conocemos en tantas otras manifestaciones religiosas. He aquí la diferencia: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y prosigue el Señor diciendo: el que se ama a sí mismo se pierde, pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Entonces nos está diciendo el Señor que sí, yo he llegado a la hora de ser glorificado, de glorificar al Padre con el testimonio de la entrega de mi vida, con mi renuncia, con el abrazo que hago a la cruz que nos salvará. Pero también ustedes, dice Jesús, también nosotros, si nos amamos a nosotros mismos, nos perderemos. Pero si somos capaces de renunciar a nosotros mismos, encontraremos la vida eterna. Y he aquí el centro de nuestra vida cristiana. Si queremos llamarnos en verdad cristianos, si queremos en verdad llevar ese nombre de Cristo en nuestra identidad, en nuestra fe, como discípulos suyos, como hijos de Dios, tenemos que hacer este camino. Pero es aquí precisamente donde no todos estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos y morir para dar mucho fruto. No. Es aquí donde nos cuesta, porque queremos abrazar la vida de este mundo, las vanidades de este mundo. Queremos conservarnos nosotros, que no nos toquen, que no nos pongan a hacer, que no tengan nada que ver conmigo, que no me toque a mí asumir esta responsabilidad o la otra, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en el lugar donde el Señor nos ha puesto y estamos respondiendo a la vocación de nuestro corazón. No, queremos desgastarnos poco, casi que permanecer intocables, porque queremos vivir la vida muy bien, sin ninguna preocupación, sin ningún esfuerzo ni sacrificio, sin ninguna renuncia. Y lo que no entendemos es que vamos perdiendo, carcomiendo, derrochando, desperdiciando el don de la vida que el Señor nos ha dado. Porque mientras creemos que la guardamos, que la conservamos, que permanecemos intactos, lo único que está ocurriendo es que arruinamos nuestra existencia y el propósito de nuestra vida. Porque no es así como vamos a alcanzar la perfección de nuestros días. Mientras menos nos toque hacer algo, mientras menos tengamos que ver con la vida de los demás, mientras menos nos involucremos en la vida de los otros. Y el Señor nos dice, es todo lo contrario. Mientras más pueda ser servidor del otro, hágalo. Mientras más pueda ayudar, mientras más pueda servir, gastar su tiempo, sus palabras, sus talentos, sus capacidades por el otro, hágalo. Mientras más se desgasta su vida, mejor, porque más la gana, más la conserva. Pero si queremos vivir como reyes en este mundo, no vamos a vivir más que miserables en el otro. Recuerden la parábola del rico opulón y el pobre Lázaro. ¿Quién terminó siendo mendigo y pordiosero, rogando por una gota de agua? Si no fue el rico, que vivió intocable, indiferente ante las necesidades de cualquiera, como la de su prójimo que estaba a la puerta de su casa, siempre rogando las migajas que caían de su mesa. Entonces el Señor nos da testimonio de qué fue lo que de qué es lo que ahora va a hacer para que también nosotros lo hagamos. Tomar esa cruz. ¿Cuál cruz? La del amor,
porque si sirvo, porque si escucho, porque si ayudo, porque si soy generoso, porque si perdono, porque si me reconcilio, porque si soy capaz de dar, es por amor. Y es esa experiencia del amor la que el Señor nos invita a llevar al límite, no con migajas y no amando a medias. Si me hizo esposo, si me hizo esposa, si me hizo madre, si me hizo padre, si me hizo hermano, si me hizo compañero de trabajo con este, con el otro, si me hizo vecino del otro, entonces es ahí donde tiene que ser probado el amor en nuestra vida. Porque comparto, porque ayudo, porque camino con el otro, porque soy capaz de ofrecerme, de servir, de dar de lo mío. Y a veces no tiene que ver con el dinero, ni tiene que ver con nuestros bienes y posesiones, sino tiene que ver con nuestra caridad interior, con nuestra capacidad de paciencia, de reconciliación, de entrega, de servicio, de generosidad. Ya todo lo demás vendrá por añadidura, pero el principio que mueve adentro es el amor. Si por amor yo ya soy capaz de dejarlo todo, de entregarlo todo, pues qué don tan extraordinario. Ese será el más honrado por el Señor, el mejor, el más consentido por Dios. Y ya lo dirá el Señor, porque prosigue diciendo: el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. De manera que sí es en el servicio como yo alcanzo el premio, la vida, la gloria, la plenitud de mi existencia. Es en la donación, en el ofrecimiento, como tiene sentido, como si es en verdad el propósito de mi vida. Y a quien me sirva, el Padre lo honrará. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Y esto no quiere decir que nos tengamos que convertir todos en monjas, en monjes o en sacerdotes. No, porque el Señor nos enseñó que en el que está excluido, en el que está solo, en el que es forastero y está lejos de su casa, en el que está con hambre y sed, en el que está desnudo, ahí está Él. En ese que se acerca a mí pidiéndome un consejo, ese que se acerca a mí pidiéndome ayuda en algo, ahí está escondido y yo no lo veo. Pero si soy capaz siempre en el amor de ser lo que debo ser con quien viene al encuentro conmigo, estaré sirviendo al Señor y el Padre lo honrará. Esa es la vida cristiana, no es otra. ¿Somos esos cristianos? Evidentemente muchos tenemos que reconocer no lo somos. Nos hace falta. Somos impacientes, somos quisquillosos. El que nos cae mal, nos cae mal. No lo aceptamos, no lo perdonamos y mucho menos tengamos que ver algo con ellos o servirles o ayudarles. Somos así, egoístas, fríos, indiferentes. Y lo somos todos, ustedes y yo. Y hoy el Señor nos presenta, antes de celebrar los misterios de su Pascua, como se supone somos el pueblo de la nueva alianza, en ese pueblo en donde la ley del Señor está inscrita ahora en el corazón, y es el corazón el que nos empuja hacia el Señor y siempre nos recuerda: oye, por ahí no es, esto está muy bien, sigue haciéndolo. Somos ese pueblo. No podemos dejarnos arrastrar y arrebatar la vida por el mundo que desconoce al Señor. El mundo no lo conoce. La mentalidad del mundo no entiende el camino del Señor, que es el camino de la vida. Los caminos de este mundo conducen a la muerte.
todo en este mundo se muere, se pudre, se marchita, huele mal. Así de sencillo. Y nosotros no podemos andar esos caminos y perdernos en ellos. Nosotros tenemos que ser, como decía el Señor, luz y sal de la tierra, luz del mundo. Que estemos en el mundo, pero con la conciencia de que no vivimos para Él y que Él no es el fin de nuestra existencia, sino que el final último de nuestra existencia está en Dios, en su corazón, en su presencia, en su vida eterna, en su divinidad. Hacia allá tiende mi espíritu, que es su esencia, esa imagen de Dios en nosotros y que nos empuja hacia Él. Pero mientras más vivamos acomodados al estilo de este mundo, mientras más querramos los honores de este mundo, el reconocimiento de este mundo, pues nuestro espíritu no podrá empujarnos hacia allá. Será nuestra carne la que diga quiénes vamos a ser y cómo vamos a vivir la vida. Y la idea es alcanzar el equilibrio. Sí, somos humanos, mundanos, pero que esa vida humana, esas fragilidades de nuestra humanidad no determinen lo que somos, sino que nuestro espíritu vaya alcanzando ese equilibrio que necesitamos para no perder el horizonte. De eso se trata el mensaje de hoy, la palabra que hemos escuchado. Porque si vamos a contemplar a Cristo abrazando la cruz, soportando los dolores de nuestra injusticia, de nuestra maldad, de nuestro pecado, la tortura de su carne con nuestros castigos, si vamos a contemplar la obediencia del Señor hasta la angustia de sudar sangre por el martirio que vivirá y que asumirá, y luego la muerte ignominiosa de esa cruz, el lugar de un condenado, de un digno condenado por su injusticia, por su maldad, pero Él, siendo el inocente, asumió ese lugar por nosotros, pagando la condena de nuestro pecado. Si vamos a hacer la contemplación de ese Cristo en estos días santos, entendamos también que es el camino de nuestra glorificación, que es el camino también de nuestra vida eterna, de nuestra resurrección. La capacidad de abrazar la cruz del Señor manifestada en la vida que hoy el Señor nos ha dado y en la que tenemos la oportunidad de responder mientras la construimos en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el ofrecimiento de nuestra vida, en nuestras capacidades, de nuestra inteligencia y de nuestros dones. Si no es así, ¿para qué vamos a vivir unos días santos? No van a producir fruto en nosotros. No nos van a abrir a una dimensión nueva de la vida y de la esperanza y de la riqueza de Dios en nosotros. No vamos a poder saborear y degustar los misterios de un Dios que se hace riqueza para nosotros. Nos vamos a perder de la oportunidad de vivir auténticamente la vida, de sentir la plenitud de su gracia, de la alegría de vivir la vida en medio de tantos sufrimientos y tantos caminos difíciles que a veces nos toca vivir. El Señor nos guíe, mueva nuestros corazones para contemplar con dignidad su pasión, su entrega, su muerte, y celebrar con gozo verdadero, su triunfo, su victoria, porque entenderemos también será nuestra victoria y nuestro triunfo sobre las realidades de muerte de esta vida. Pidamos a Dios que nos fortalezca en la fe, porque sin fe esto no tiene sentido. Sin fe en nuestros corazones, lo que yo estoy diciendo, como lo que dice el Señor,
como pasó en su tiempo, no será más que una necedad, una locura. No será más que un mensaje sin sentido, vacío, que no nos dice nada y que no encaja para nada en la lógica del hombre y de la humanidad y del mundo. Pero sí tenemos la fe del Señor en nosotros, esa capacidad de creer en las palabras de Cristo, de confiar en ellas, de seguir el camino tal cual como nos dice el Señor, sin poner reparos, sin poner excusas o anteponer la manera en la que, como la que yo pienso, como creo que son las cosas. Vamos realmente a conseguir un camino que nos conduzca a la vida o un camino que nos conduzca a la muerte. El Señor nos ayude en este proceso, nos permita en verdad vivir estos misterios y prepararnos para ello, para que en nosotros acontezca la vida gloriosa de Cristo resucitado, para que en nosotros ocurra ese misterio de la redención y de la salvación, y el Señor así nos haga nuevas criaturas, nuevos esposos, nuevas esposas, nuevos padres de familia, nuevos hijos, nuevos hermanos, nuevos estudiantes, nuevos trabajadores, nuevos vecinos, personas, hombres y mujeres nuevos que sean capaces de edificar un mundo mejor. Que así sea. Que así sea.